Les decía que en formularios de activos se controla la mayor parte desde el TS. Las validaciones, la suscripción al propio elemento HTML se puede hacer desde el TS. ¿Y cómo se hace esto? En la definición de cada formulario, en cada control nosotros colocamos en un array si es más de dos validaciones, las validaciones que queremos que tenga. Y si es solamente una validación, colocamos directamente sin corchetes. Como en este ejemplo podemos dar una validación de es requerido y validación de tamaño mínimo 4. Y esto sería una validación personalizada que aceptaría directamente una expresión regular. Esto no lo vamos a ver. Y en estos otros dos campos no se tienen validaciones. En este no se tiene nada de validación. Y en este power se tiene una validación de que es requerido, el campo es requerido. Entonces definimos las validaciones en el TS directamente y en el HTML sería de esta forma. Esto ya lo sabemos, el nombre del formulario con un solo campo, form control name, y esto sería lo que nos interesa a nosotros. En este caso del TS nosotros tenemos esta variable this.heroform, el formulario de Erwe, y necesitamos a través de, puede ser funciones, darle el campo específico, se puede decir, del formulario con el cual va a agarrar los errores y va a mostrar según eso. En este caso accedo al formulario de Erwe y le digo obtener el name, ¿no? Y esto me va a obtener los errores del name, si es válido ese campo, si es inválido, etcétera. Me va a dar varios datos de ese campo. Con este otro método getPower nos dice lo mismo. Entonces con una función le doy acceso al HTML o incluso puedo colocar directamente esto en el HTML, pero sería un código más largo. En este caso, a través del método getName y getPower, accedo al atributo invalid. En este caso me va a devolver true o false si es inválido este campo. Y sería lo mismo, ¿no? Esto que ya hemos visto, el dirty y el touch. Le pregunto si ha cambiado el valor en esa caja de texto o alguien ha tocado la caja de texto. Después, si pasa estas validaciones, muestro la lista de errores que tengo en un JSON. En este caso el error, si existe este requerido, muestro este error. Si existe tamaño mínimo, muestro. Y si existe esta validación personalizada, muestro este mensaje igual. Entonces este va a ser el ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a tener dos inputs. Vamos a tener que hacer otro formulario. Esta vez lo voy a hacer un poco más rápido. En la parte de login, primero necesitamos inyectar el private, el constructor que va a construir los formularios, que era form builder de Angular Form. Este va a construir el formulario, como sabemos, lo tengo que dar con lowercase. Luego puedo tener una variable form reactive del tipo form group de Angular Forms. Y ahora puedo construir mi formulario. En esta ocasión lo voy a hacer en el onInit igual. This.reactiveForm. Esto sería igual al creador que sería form builder. Si no me equivoco es group. Y aquí adentro definimos nuestros controles. En este caso solo dos cajas de texto, ¿no? Vamos a colocar name, cadena vacía y last name, cadena vacía igual. Con esto ya estaría el formulario creado, formulario desactivo. Para que no dé este error lo vamos a colocar aquí, pero no siempre va en el constructor, pueden colocarlo en el engine init normal. Con esto ya no da error. Y ahora en el HTML, ¿no? Primero asignamos el formulario a través de la directiva formGroup. Corchetes, la variable se llama formReactive y aquí asignamos el form control name a cada uno, ¿no? Form control name puede ser directamente o entre corchetes. En este caso, como ya conozco los nombres, uno se llama name, el otro se llama last name. Ya tenemos nuestro formulario activo con dos inputs, lo hemos configurado en el TS y ahora las validaciones, ¿no? Les decía primero que encerrar entre corchetes. En la primera posición iría el valor de este campo y en la segunda posición irían las validaciones. Si es una sola validación lo pueden colocar directamente validators de Angular Forms, punto, y les va a mostrar las validaciones que tenemos disponibles, máximo, mínimo, si es tipo email, si es una expresión regular con pattern, si es requerido, ¿no? Lo más básico es requerido le daremos. No iría paréntesis, solo iría de esta forma. Si es solamente una validación lo colocan sin corchetes y si son más de dos validaciones lo pueden colocar directamente encerrado entre corchetes. Aquí puede ir otra, validators punto tamaño mínimo y aquí iría un parámetro, pueden decirle 3. Ese sí tiene parámetro de entrada. Ahora con last name lo dejaremos ahí vacío, sin ninguna validación. Y ahora ya tenemos una validación en el campo name, ¿no? Ahora, un método global que nos permita devolver el acceso al valor para poder mostrar los errores. Puedo decirle get, aquí le voy a mandar el nombre del campo, puede ser name o last name. En este caso lo puedo decir variable value para no equivocar name con name, de tipo string, y esto me va a retornar según al formulario reactivo que acabo de crear aquí, this.formReactive. Le digo retornámelo de este formulario.get directamente así. Y el nombre que sería value, ¿no? Del campo. En este caso va a ser dinámico y con esto ya estaría y me va a retornar lo que pertenece o todo lo que tiene ese control. Nos faltaría la parte del HTML.
Tenemos dos campos, tenemos que hacer dos validaciones, ¿no? Para cada uno. Ya, primero el ngIf, ¿no? Utilizo el método getValue que me acabo de crear. Este me va a dar acceso al control específico. En este caso quiero el name. Y con esto ya tengo acceso. Y si le digo punto, me va a dar todos los métodos que tiene este campo. En este caso me interesa saber si es inválido, entonces busco inválido. Si es inválido, quiero que se renderice este div. Entonces está correcto aquí. Y después le puedo decir error, ¿no? Con un signo de interrogación puedo solucionar esto para que sea opcional. Cuando exista ya que pregunte completamente. Y si no existe el ngIf solamente va a preguntar hasta esta parte, ¿no? Ya con eso ya se soluciona el error. Y recordemos que el name es obligatorio, ¿no? Aquí lo voy a colocar un label para saber cuál es cuál. Ya. Con eso ya tengo los nombres más. Y el error ahora me aparece de entrada, ¿no? Error, esta parte. Me aparece de entrada porque si recordamos, el campo de name ya tiene validaciones de requerido y tamaño mínimo. Uno de los dos me está dando error. Si escribo algo va a tener que aparecer sigue porque el tamaño mínimo es 3. Lo más correcto aquí es que aparezca este error cuando el usuario toque la caja de texto y eso se hace a través del mismo campo al que ya tenemos acceso. En este caso sería touch si ha tocado, o le decimos, en el otro caso sería lo mismo, obtenemos el acceso a la variable o al campo y le decimos dirt si ha cambiado el valor. Ahora guardamos y refrescamos. También tenemos el mismo error aquí, le tenemos que decir si existe touch o dirty recién para que evite ese error. Ahora sí. Y ahora no aparece el error de entrada, ¿no? Aquí en estos dos campos desde Active Form Validation. Hago clic, salgo, recién va a aparecer. Porque ya ha sido tocado el campo aquí con touch, ya hemos verificado eso. Entonces aquí escribo, desaparece si es más de 3. Con eso ya estamos validando desde el TS esta validación requerido de tamaño mínimo igual a 3. Ahora nos faltaría mostrar en base a esto de forma correcta cada tipo de error. Primero vamos a mostrar el required. Accedemos al campo, getValue, le mandamos el nombre del campo y accedemos a errors. Le decimos aquí errors.required. Con esto ya vamos a saber si el error es de requerido y podemos mostrar un mensaje personalizado en este caso. Y el otro error sería el de tamaño mínimo, ¿no? Puedo colocar tamaño mínimo, sería min. Y le digo tamaño mínimo, aquí puedo decirle es 3. Entonces con esto ya tengo validaciones de igual forma, ¿no? Aquí me está corrigiendo, no existe el error, entonces hay que controlar esto. Ya, con esto ya tenemos dos validaciones, ¿no? Required y tamaño mínimo. En el campo name. Si hago clic y salgo, me aparece el error. Me dice name es requerido. Si le pongo una A, el name es requerido, tendría que desaparecer y tendría que aparecer el error, tamaño mínimo es 3. Escribo A y me aparece tamaño mínimo es 3. Escribo 2, 3 y desaparece. En este caso así están funcionando nuestras validaciones de forma correcta. Entonces la autentificación. La autentificación sería similar a tener una llave para entrar a una casa. Esta llave nos va a dar acceso a la casa, nos puede dar acceso a la cocina o a un cuarto en específico, pero lo podemos comparar de esta forma, haciendo una similitud. Eso sería una autentificación, un acceso a algo. Lo más conocido hoy en día que se maneja acerca de autentificación es el JSON Web Token. Es el más conocido. ¿Qué es el JSON Web Token? Es un estándar abierto basado en JSON para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad. Por ejemplo, un servidor podría generar un token indicando que el usuario tiene privilegios de administrador y proporcionarlo a un cliente. El cliente entonces podría utilizar el token para probar que está actuando como un administrador en el cliente o en otro sistema. El token está firmado por la clave del servidor, así que el cliente y el servidor son ambos capaces de verificar que el token es legítimo. Los JSON Web Token están diseñados para ser compactos, poder ser enviados en las URLs y ser utilizados en escenarios de logueo simple, se puede decir. Los privilegios del JSON Web Token pueden ser para propagar la identidad de usuarios como parte del proceso de autentificación entre un proveedor de identidad y un proveedor de servicio o cualquier otro tipo de privilegios requeridos por procesos empresariales. En resumen, esto del JSON Web Token trabaja con backend. El backend configura esta
este token. Este token puede tener caducidad de un día o una semana, eso lo programa el backend. Pero en resumen es como si nos estuvieran dando una llave. El backend nos da una llave al frontend y con esta llave nosotros podemos hacer las peticiones que queramos. Ahora, ¿cómo funciona esto a nivel de navegador? A nivel de navegador, nosotros primero desde el frontend vamos a pedirle al backend mediante un user y un password. Le decimos al backend, que sería el servidor, pasame una llave para que pueda utilizar todos los servicios. Y en este caso el backend aquí va a crear un JSON Web Token encriptado. Puede ser una cadena larga de puras letras mezcladas con números, ¿no? La clave es que es encriptado y te va a devolver eso después de que tú le pidas mediante el user y el password. Previamente va a verificar, ¿no?, si el usuario y el password existen en la base de datos, y si existe va a crear un JSON Web Token y te va a devolver esa llave. Y esta llave puede tener caducidad, puede servir para una semana, puede servir para un minuto, puede servir para un día, etcétera. Entonces el backend te devuelve un JSON Web Token mediante el response de la petición, en este caso de un post. Y luego con esta llave nosotros tenemos que enviar esta llave en cada petición al backend que hagamos. Cuando queramos obtener las publicaciones o los productos o las personas de una base de datos, nosotros mandamos esta llave, este JSON Web Token, en la cabecera de la petición. Esto no siempre es en la cabecera, incluso se manda en la misma URL. Lo más clásico puede ser mandar el JSON Web Token en la cabecera, pero no siempre es así. Es depende del backend cómo lo quieres recibir, porque nosotros a Firebase lo vamos a enviar mediante la URL, no lo vamos a enviar en la cabecera. Y con esto el backend va a revisar el JSON Web Token, va a verificar si ha caducado o no ha caducado, si es válido o es falsificado, todo eso. Y nos va a devolver la información que le pedimos. Si le pedimos la tabla de personas, nos va a devolver la tabla de personas. Y esto nos va a llegar de nuevo a la parte del frontend, ¿no?, a la parte del cliente. Ahora otro tipo de autentificación. Esta es una autentificación más antigua. Después voy a mencionar la otra más actual. La autentificación Open Authorization. Es un estándar abierto que permite flujos simples de autorización para sitios web o aplicaciones informáticas. Se trata de un protocolo que permite autorización segura de una API de modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web. Open Authorization permite a un usuario del sitio A compartir su información en el sitio A con el sitio B, llamado consumidor, sin compartir toda su identidad. Para desarrolladores de consumidores, OAuth es un método de interactuar con datos protegidos y publicarlos. Para desarrolladores de proveedores de servicio, OAuth proporciona a los usuarios un acceso a sus datos al mismo tiempo que protege las credenciales de su cuenta. Este mecanismo es utilizado por las compañías de Google, Facebook, Microsoft, Twitter, GitHub para permitir a los usuarios compartir información sobre sus cuentas con aplicaciones de terceros. Esto de Open Authorization es lo que actualmente se usa, pero hay una evolución de esto. Hoy en día existe el Open Authorization 2 o el OAuth 2.0. Esto es lo que actualmente se usa, lo que hemos visto al hacer login en StackBlitz con GitHub. Eso es el OAuth 2. Entonces el OAuth 2 no es compatible con la versión OAuth 1.0 que hemos visto en la anterior diapositiva. Sin embargo, el OAuth 2 proporciona flujos de autorización específicos para aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, teléfonos móviles y dispositivos de sala de estar. La especificación y RFCS asociados son desarrollados por IETF o OAuth-WG. Estos son estándares. En el marco principal fue publicado en octubre de 2012. En este caso, la Graph API de Facebook solo admite OAuth 2.0. Google admite igual OAuth 2.0 como el mecanismo de autentificación recomendado para todas sus APIs. Microsoft también admite OAuth 2.0 para varias APIs y su servicio de Azure, que se utiliza para proteger muchas APIs de Microsoft y de terceros. GitHub solo admite igual OAuth 2.0 como mecanismo de autentificación para sus APIs en el marco de OAuth 2.0 y el uso del token portador. Entonces, en resumen, esta autentificación actual que se usa, y como ven en varias aplicaciones actualmente se usa esto, es lo que hemos visto, ¿no? Desde StackBlitz nos estamos logueando con GitHub. Primero nosotros estamos en el frontend, en la parte del cliente. El usuario hace clic sobre un botón, por ejemplo, loguearse con Facebook. Esto hace que se abra un pop-up, se puede decir, ¿quieres loguearte con Facebook? Nosotros les decimos sí. En este caso se va a abrir una ventana que diga, ¿quieres loguearte con Google? Nosotros decimos sí.
le enviamos nuestro user y contraseña a esa ventana que es de Google. Esto va a ser una petición al servidor de Google. El servidor de Google va a devolver, en este caso, una respuesta al diálogo, a ese pop-up abierto, y te va a devolver un token. En este caso, Google verifica que el user y contraseña sean correctos y te va a devolver un token. En este caso, el token se devuelve generalmente por URL. Te devuelve porque se abre un pop-up, haces clic y te retorna a la página que era originalmente del cliente, ¿no? Puede haber varias formas. Se puede abrir un pop-up, te devuelve en la misma URL del cliente, o se abre otra ventana grande que no sea pop-up y después te hace un redirect a la aplicación original. Puede ser dos casos, con un pop-up o con una ventana que te puedes redireccionar. Luego con esto nosotros desde el cliente hacemos una petición al servidor, pero en este caso es otra aplicación, ya no es el de Google. En este caso es otro servidor, otra aplicación de terceros. Esto sería el caso de StackBlitz, ¿no? Nosotros queremos entrar a StackBlitz a través de Google. Primero a Google le pedimos el token, luego nos retorna el token y luego a StackBlitz, al servidor de StackBlitz en este caso, le mandamos el token y esto va a pedir nuevamente a Google. El servidor puede ser el caso de StackBlitz, que envía el Access Token y el ID Token al servidor de Google, y el servidor de Google ahora retorna un Access Token y un ID Token diferente. Y este va a ser el Access Token que va a retornar recién al cliente. Y este es el que nos va a servir para hacer las peticiones de obtener personas, obtener las publicaciones. Entonces tiene un poco más de flujo este tipo de autentificación de OAuth 2, pero funciona en resumen con una aplicación de terceros. Nosotros somos el cliente, tenemos una aplicación de terceros, pero nos queremos loguear a esta aplicación o queremos tener acceso a esta aplicación a través de Facebook, Google, puede ser Amazon, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que se hace es obtener las credenciales de Google, mandarlo de nuevo al servidor original y este va a trabajar internamente con el servidor de Google de nuevo y nos devuelve ya un token que ya lo vamos a poder utilizar.